En la habitación del hospital, el hombre con cáncer terminal miraba fijamente el techo blanco, convencido de que la muerte era solo cuestión de tiempo. Fue entonces cuando el espíritu de una niña, envuelto en un aura dorada, apareció y dijo con una calma impresionante: «Toma mi mano y tu cáncer desaparecerá». Él se rió, incrédulo, sin imaginar que el verdadero milagro no sería su curación, sino algo mucho más grandioso. Benjamin tenía apenas 55 años, pero sus ojos cargaban un peso que envejecía cualquier rastro de juventud. Y ese peso no tenía nada que ver con el cáncer que lo consumía por dentro. Hace 30 años su vida perdió el sentido. Su esposa, Antonia, simplemente lo dejó. No hubo largas discusiones, ni una última oportunidad de reconciliación. Solo se fue, llevándose consigo la promesa de amor eterno que él creía que era la razón de su existencia. Aquello no fue solo el fin de un matrimonio, fue el inicio de una vida gris, sin color, sin gracia, una existencia amarrada a la amargura. Para él, todo desde entonces se transformó en una gran mentira. Las promesas, los abrazos, los sueños. Nada era verdadero. Desde ese día Benjamin nunca volvió a ser el mismo. Lo que antes era un hombre vibrante se convirtió en un cuerpo en movimiento automático, viviendo entre paredes silenciosas y días arrastrados. Ocupaba el sillón gastado de su sala, como si estuviera preso en él, observando el tiempo pasar sin importarle. Comía por obligación, dormía por cansancio y respiraba por inercia. La risa, olvidada. El amor, enterrado junto con la ilusión que lo traicionó. Cuando los médicos le dijeron que tenía cáncer en etapa terminal, Benjamin no reaccionó como la mayoría lo haría. No lloró, no imploró por más tiempo. Al contrario, dejó escapar un suspiro casi de alivio. Al fin, la puerta de salida, pensó. El diagnóstico no era un castigo, era una liberación. Para él, la muerte representaba el descanso de una vida que ya había terminado 3 décadas atrás. Esa noche en el hospital, la habitación estaba sumida en silencio, roto solo por el pitido rítmico de las máquinas y el zumbido distante de los pasillos. Benjamin miraba fijamente el techo blanco, los ojos pesados y húmedos, repitiéndose en voz baja: «No importa, nada importa, que venga el final». El vacío dentro de él era tan denso que parecía asfixiar hasta el aire que respiraba. De repente, una claridad inesperada cortó la penumbra. Primero, un hilo dorado que atravesó la habitación. Luego, una luz suave, intensa, que se esparció por las paredes como si el espacio cobrara vida. Benjamin parpadeó asustado, creyendo estar delirando bajo el efecto de los medicamentos. Pero, a medida que la luz se expandía, una figura comenzó a tomar forma. Y cuando por fin la vio con nitidez, su corazón se aceleró. Frente a él estaba una niña. Su piel reflejaba la propia luz, las trenzas brillaban como hilos dorados, y los ojos, profundos y serenos, transmitían algo que Benjamin no recordaba haber sentido: paz. Parecía flotar suavemente, como si el ambiente entero se moldeara a su alrededor. Abrió los ojos de par en par, la boca entreabierta, y dejó escapar en un hilo de voz: «¿Yo ya morí? ¿Es eso?». La niña sonrió con dulzura y respondió en un tono calmado, casi como una caricia disfrazada en palabras: «No, señor, usted aún está vivo, no tenga miedo, yo soy un espíritu y vine porque todavía hay tiempo de cambiar». Benjamin soltó una risa amarga, girando el rostro hacia la pared. «¿Cambiar?», repitió con sarcasmo. «¿De qué serviría? Hace 30 años lo perdí todo. La vida terminó cuando ella me dejó. Nada tiene color ya, ni quiero ser curado. Este cáncer es solo la conclusión natural de una vida sin sentido». La niña dio un paso al frente, extendió su delicada mano e insistió: «Tome mi mano, y su cáncer desaparecerá». Benjamin apretó los ojos, como si quisiera apartar aquella visión,
No, no quiero. Ya no tengo más interés en seguir viviendo. Su voz salió firme, pero por dentro un dolor latente amenazaba con romper las murallas de frialdad que había levantado durante tantos años. La niña, sin embargo, no retrocedió. Usted cree que todo terminó, pero no ha terminado. Aún hay tiempo de cambiar el final de su historia. Benjamin respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas palabras. La habitación parecía encogerse a su alrededor, y la presencia de la niña dorada permanecía inquebrantable. Intentó ignorarla, pero la semilla ya estaba sembrada dentro de él, y por más que se aferrara al deseo de rendirse, algo en su pecho comenzaba a moverse, algo que no quería admitir. Benjamin pasó los días siguientes como quien carga una lucha interna que nadie ve. La imagen de la niña dorada no salía de su cabeza, y eso lo atormentaba más que el cáncer. Aún hay tiempo de cambiar, se repetía en pensamiento, como un eco persistente que lo acompañaba incluso cuando cerraba los ojos. Intentaba convencerse de que aquello había sido solo un delirio provocado por los medicamentos, pero la mirada de aquella niña brillante lo perseguía como una presencia viva. Cada vez que recordaba la mano extendida, sentía el corazón apretarse, y odiaba esa sensación porque significaba que todavía había algo dentro de él que no estaba completamente muerto. En la tercera noche, la habitación del hospital estaba sumida en un silencio absoluto. Benjamin no tenía fuerzas ni para maldecir su propia existencia. Su cuerpo estaba exhausto, el rostro pálido, las manos frías, y hasta respirar parecía una tarea demasiado pesada. Fue entonces cuando una claridad dorada volvió a invadir el ambiente, llenando cada rincón con una luz cálida y serena. Abrió los ojos de par en par, sin sorpresa, pero con una mezcla de miedo y rendición. «Tú, otra vez», murmuró casi sin voz, mirando a la niña que surgía una vez más frente a él. Ella no parecía apurada. Se acercó despacio, los ojos fijos en los suyos, y dijo en un tono suave, firme, casi maternal: «Te dije que aún hay tiempo». Benjamin suspiró hondo, dejando escapar una risa amarga. «No entiendes, niña. No quiero cambiar nada. Mi vida terminó hace 30 años. Puedes estar aquí todas las noches, pero nada me hará querer continuar». Las palabras salieron cargadas de dolor, pero también de terquedad. Aún así, sus ojos húmedos revelaban el cansancio de quien ya no tenía fuerzas para sostener tanto rencor. La niña se acercó aún más, extendió la mano y su toque parecía irradiar un calor que llenaba toda la habitación. «Solo toma mi mano, Benjamin. No necesitas creer, solo confía». Él giró el rostro hacia la pared, murmurando entre dientes: «No entiendes. Morir no es un problema, es la solución». Entonces ella se arrodilló junto a la cama, como si estuviera frente a alguien que necesitaba compasión, y su voz salió delicada, pero cortante como una daga. «El problema no es morir. El problema es morir sin haber amado de verdad». Esas palabras atravesaron su pecho como una flecha. Benjamin cerró los ojos y, por primera vez en años, dejó que una lágrima solitaria resbalara por su rostro. El nudo en su garganta le impedía responder, pero por dentro se preguntaba: ¿y si ella tiene razón? ¿Y si aún queda algo? Cuando volvió a abrir los ojos, la niña permanecía allí, con la mano extendida, la mirada serena, paciente, como si no tuviera prisa en convencerlo. Exhausto, tomado por el miedo y la duda, Benjamin extendió lentamente su mano temblorosa. Sus dedos tocaron los de ella. En ese instante, un calor intenso recorrió su cuerpo, invadiendo cada músculo, cada vena, cada pensamiento. Era como si estuviera siendo abrazado por una fuerza invisible que expulsaba el dolor. La opresión en el pecho cesó, el cansancio desapareció y una oleada de alivio tan poderosa lo envolvió que las lágrimas corrieron sin control. Intentó hablar, pero solo logró soltar un sollozo profundo antes de quedarse dormido, entregado a un sueño sereno
que no recordaba haber tenido en décadas. Cuando despertó, la mañana ya iluminaba por las rendijas de la cortina. Sintió algo extraño. Su cuerpo no dolía. La respiración estaba ligera, el peso en los hombros había desaparecido y hasta el aire parecía más fresco. Tocó su propio pecho, sorprendido, y murmuró: ¿Qué me pasó? Una enfermera, al notar que se movía con más disposición, entró a la habitación. «Señor, parece que está mejor, Benjamin. ¿Siente algún dolor?» Él la miró fijamente, temblando. «¿Dolor? Ninguno. Yo no siento nada. Es como si hubiera vuelto a la vida. Hagan de nuevo esos exámenes, por favor». La enfermera, desconcertada, llamó de inmediato a un médico. Rápidamente, un equipo entró al cuarto, tomando muestras de sangre, repitiendo análisis, llevando a Benjamin a nuevas imágenes. Él observaba todo en silencio, el corazón acelerado, una mezcla de miedo e incredulidad. Cada segundo parecía arrastrarse como una eternidad, hasta que horas después los médicos regresaron, sosteniendo expedientes e imágenes. Sus rostros estaban pálidos, impactados, como si estuvieran frente a algo que jamás habían presenciado. «No es posible», murmuró uno de ellos, con los ojos abiertos de par en par. El cáncer desapareció. Todos los signos se esfumaron. Benjamin miraba a su alrededor, atónito, viendo la agitación como si estuviera fuera de sí. Las palabras le llegaban, pero no tenían sentido. ¿Cáncer desaparecido? Eso era imposible. Puso la mano en su pecho, respiró hondo y sintió el cuerpo ligero, distinto. Y sin embargo, en lugar de sentir alivio, fue invadido por un vacío aún mayor. Si no iba a morir, entonces tendría que seguir viviendo. ¿Pero vivir para qué? Su mente no gritaba: «¿Cómo fui curado?», sino «¿por qué yo?». La pregunta lo consumía como una llama oculta. ¿Por qué él, un hombre amargo, sin familia, sin color, sin amor, habría recibido un milagro? Aquello no era una bendición, era un peso. Benjamin miró fijamente el techo blanco, el corazón acelerado. El resplandor dorado ya no estaba en la habitación, pero el recuerdo de aquella niña y sus palabras lo atravesaba como un rayo imposible de ignorar. Y por primera vez en 30 años, sintió miedo. No de la muerte, sino de la vida que aún estaba por venir. Esa noche, después del anuncio desconcertante de los médicos, Benjamin regresó a casa con el corazón en desorden. No había música, no había calor humano, solo las mismas paredes silenciosas que lo acompañaban desde hacía décadas. Pero por primera vez, aquel silencio parecía distinto. En lugar de ser un aliado en la soledad, sonaba como un eco que lo presionaba. Se acostó en la vieja cama, intentando descansar, pero el sueño trajo algo que nunca antes había sucedido. En sus sueños, una niña corría en círculos a su alrededor, riendo con una alegría que él no comprendía. En cierto momento, sentado a la mesa de un almuerzo sencillo, también veía a Antonia a su lado como si nunca se hubiera ido. Aquella escena lo perturbó tanto que al despertar sintió una necesidad urgente de reencontrarla. A la mañana siguiente, Benjamin despertó sudando frío. Se sentó al borde de la cama, se pasó las manos por el rostro y murmuró: «Esto no tiene sentido. ¿Por qué la vi? ¿Por qué esa niña aparece junto a nosotros?». Pasó el resto del día inquieto, incapaz de concentrarse en nada. Las imágenes eran demasiado vívidas para ser descartadas como simples fantasías. Decidió que necesitaba enfrentar el pasado. Necesitaba encontrar a Antonia, mirarla a los ojos otra vez, aunque eso significara abrir heridas que creía muertas. Días después, encontró su paradero en una ciudad vecina. Se vistió como pudo, con ropa gastada, zapatos viejos, y fue hasta allá. Cuando finalmente llamó a la puerta, sintió que las manos le temblaban. La puerta se abrió lentamente y frente a él apareció Antonia. La piel morena iluminada por la claridad de la mañana, las trenzas cayendo sobre los hombros y el rostro marcado por los años.
Era como si en ella hubiera un reflejo de la niña dorada, algo que hizo que el corazón de Benjamin se acelerara, aún más confundido. «¿Benjamin?», murmuró ella, sorprendida, casi sin creerlo. Él respiró hondo, intentando controlar la voz que insistía en salir temblorosa. «Soy yo. Después de tantos años, ya no podía evitarlo». Antonia se sostuvo del marco de la puerta, sin saber si sonreír o llorar. «Pensé que nunca más volvería a verte». Él bajó la mirada, contenido. «Yo también lo pensé. Pero algo pasó. Tuve sueños. Tú estabas en ellos, Antonia, y había una niña corriendo, riendo. Era tan real que no pude ignorarlo. Necesitaba saber, necesitaba entender». El semblante de ella cambió de inmediato. Los ojos se le llenaron de lágrimas y se apartó para que él entrara. Se sentaron frente a frente en una pequeña sala sencilla, cargada de silencio. Benjamin, con la voz quebrada, repitió: «¿Por qué, Antonia? ¿Por qué después de tanto tiempo sigues apareciendo en mis sueños? ¿Por qué esa niña?». Cerró los puños sobre las rodillas, intentando contener la emoción que amenazaba con escapar. Antonia respiró hondo, bajando la cabeza. Sus manos temblaban, entrelazando los dedos como si buscara coraje. Finalmente habló, con la voz tomada por lágrimas contenidas. «Nunca te lo dije, porque no quería herirte aún más. Ya había suficiente dolor en el final de nuestro matrimonio, y temí que esta fuera la herida que no soportarías cargar». Benjamin la miró confundido, hasta que ella continuó: «Antes de irme quedé embarazada, pero perdí al bebé. Sufrí un aborto espontáneo y lo escondí de ti». Benjamin abrió los ojos de par en par, como si hubiera recibido un golpe. «¿Tú estabas embarazada?», repitió con la voz quebrada. «¿Y nunca me lo contaste?». Se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose hacia atrás. El pecho le ardía, como si un dolor antiguo se hubiera multiplicado 1000 veces. «¿Por qué?», preguntó casi gritando. «¿Por qué no me lo dijiste?». Las lágrimas escurrían por su rostro y su explicación salió entre sollozos. «Porque tenía miedo, Benjamin, miedo de verte destrozado, miedo de poner otro peso sobre tus hombros cuando ya éramos incapaces de sostener ni siquiera lo que quedaba de nuestro amor. Pensé que sería demasiada crueldad. Entonces guardé ese secreto, creyendo que te protegería». Benjamin se recostó en la silla, el rostro cubierto por las manos. La revelación era devastadora. Su mente giraba en torno a la niña de los sueños, al resplandor dorado en el hospital y ahora a esa verdad que jamás imaginó cargar. Se levantó de súbito, aturdido, la respiración corta, y sin decir nada más salió por la puerta, dejando a Antonia en lágrimas, mientras él caminaba sin rumbo, aplastado por el peso de aquella revelación. Benjamin salió de la casa de Antonia como quien atraviesa un campo minado. Cada paso era pesado, la respiración corta, la mente en convulsión. Caminó por las calles sin mirar a nadie, ignorando el bullicio de la ciudad y el movimiento a su alrededor. Solo cuando llegó a su casa, ya de noche, sintió el cuerpo desplomarse en el viejo sillón de la sala. El silencio del ambiente, antes familiar, ahora le parecía opresivo. Se llevó las manos al rostro y susurró casi entre sollozos: «Un hijo. Pude haber tenido un hijo». El peso de la revelación de Antonia caía sobre él como una avalancha, mezclado con el milagro que aún no conseguía aceptar. Exhausto, cayó en la cama. El sueño vino como una caída abrupta, pero no trajo descanso. Pronto estaba nuevamente en ese lugar entre sueño y realidad, donde el aire era dorado y suave, donde el dolor parecía suspendido por un instante. Sabía lo que vendría. Y ahí estaba ella. La niña dorada surgió como la primera vez, trenzas que brillaban como oro a la luz, ojos serenos que irradiaban una calma desconcertante. Cada paso de ella parecía cargar una verdad que él todavía no estaba listo para escuchar. Benjamin se puso de pie frente a ella y esta vez no pudo contener las lágrimas.
La voz le salió quebrada entre sollozos. Yo necesito agradecerte. Me salvaste. Salvaste mi vida de esa enfermedad maldita. Hizo una pausa, temblando. Pero dime, ¿para qué? ¿Para que ahora descubra que tuve la oportunidad de tener una hija, una familia, y perdí todo eso? Sus ojos húmedos brillaban en el reflejo dorado de la luz. ¿Por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué me sacaste del descanso que ya aceptaba, solo para mostrarme todo lo que perdí? La niña se acercó, con una sonrisa serena y paciente, como si hubiera esperado exactamente ese momento. Benjamin, no hice esto para que sufrieras. Lo hice para que entendieras que la vida aún puede tener color, incluso después de tanto dolor. Ella levantó su mano delicada y la posó sobre su brazo. El calor del toque era como un bálsamo, pero también como una llama que incendiaba las emociones guardadas en su pecho. Él sacudió la cabeza, sollozando. No entiendes, viví 30 años sin amor, hundiéndome en amargura, creyendo que todo era mentira, y ahora descubro que pude haber sido padre. Pude haber tenido a mi hija en brazos, escuchar su risa en casa, ver la vida florecer donde solo hubo silencio. Su voz falló y cayó de rodillas frente a ella, cubriéndose el rostro con las manos. No lo soporto, no soporto este dolor. Es demasiado cruel. La niña se inclinó arrodillándose frente a él. Con ternura, levantó el rostro de Benjamin con sus dos pequeñas manos y dijo, firme, pero suave: no lo perdiste todo. No soy solo un recuerdo, no soy solo dolor. Yo soy tu hija, papá. Las palabras resonaron dentro de él como un trueno, atravesando cada barrera, cada defensa. Abrió los ojos de par en par, incapaz de creerlo. ¿Mi hija?, repitió en shock, con la voz rota. Sí. Ella confirmó con un leve gesto. La hija que nunca nació, pero que nunca dejó de existir. Volví para salvarte no solo del cáncer, sino de la vida sin color que elegiste vivir. No necesitas terminar amargado. Aún hay tiempo de cambiar. Aún hay tiempo de amar. Benjamin sollozaba sin poder detenerse, el cuerpo entero temblando. Fallé contigo. Fallé sin siquiera saber que existías. Apretó las manos de la niña con desesperación. Perdóname. Perdóname por no haber sido tu padre, por no haber estado ahí. La niña sonrió, secando sus lágrimas con sus diminutos dedos. Nunca me perdiste. Siempre estuve aquí, esperando que abrieras el corazón. Luego se acercó un poco más, los ojos llenos de luz, y pidió con delicadeza: vive, papá. Vive de verdad. Deja que el amor entre en tu corazón otra vez. No tengas miedo de sentir, no tengas miedo de dar. Esa es la cura que aún necesitas. Benjamin lloraba convulsivamente, intentando responder, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La niña se levantó suavemente, manteniendo la mirada fija en él, y antes de desaparecer dijo en un tono emocionado: te amo. Siempre te he amado. El campo dorado se disolvió, y Benjamin despertó en su cama, los ojos húmedos, el cuerpo tembloroso, como si aún pudiera sentir la presencia de su hija. Por primera vez en 30 años, la oscuridad en su pecho no parecía tan imposible de atravesar. A la mañana siguiente, Benjamin despertó diferente. Aún había dolor en su pecho, pero también un vacío que pedía ser llenado. Permaneció sentado en la cama por largos minutos, la respiración entrecortada, recordando las últimas palabras de su hija espíritu. Vive, papá, vive de verdad. Deja que el amor entre en tu corazón otra vez. Aquello resonaba dentro de él como un llamado imposible de ignorar. Se levantó lentamente, se vistió sin pensar mucho y salió de casa, caminando por las calles como alguien que busca algo, aunque no sepa qué. Era un hombre marcado por el dolor, pero impulsado por una chispa de esperanza que no sentía desde hacía 30 años. La caminata fue larga y los pensamientos giraban en su mente.
Recordaba el rostro de su hija, la serenidad en su mirada, y como su toque parecía empujarlo fuera de la oscuridad. De pronto, sus pasos lo llevaron frente a un gran portón. Un letrero sencillo, desgastado por el tiempo, revelaba el nombre: Albergue Esperanza. Benjamín se detuvo. Permaneció algunos segundos mirando hacia adentro. Niños jugaban en el patio, corriendo de un lado a otro, riendo fuerte, esparciendo vida por todos los rincones. El sonido de aquellas risas atravesó su corazón como una flecha, al mismo tiempo dolorosa y sanadora. Impulsado por una fuerza que él mismo no entendía, abrió el portón y entró. El ambiente olía a pintura vieja mezclada con pan recién hecho, y el piso resonaba bajo sus pasos pesados. Los niños, curiosos, dejaron de jugar por algunos segundos y lo miraron con atención. Benjamín se sintió fuera de lugar, como un intruso. Endureció la postura, como siempre hacía cuando quería protegerse, pero por dentro estaba en ruinas. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó, mientras miraba alrededor intentando encontrar algún sentido a ese impulso. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una niña de 6 años, de cabello castaño y mirada brillante, corrió hacia él sin dudar. Se acercó con una sonrisa amplia y sin pedir permiso le tomó la mano con firmeza. «Hola, abuelito», dijo riendo, como si lo conociera de toda la vida. Benjamín se quedó helado. Sintió la pequeña mano cálida aferrada a la suya y fue como si una barrera de piedra se resquebrajara en su pecho. Yo no soy tu abuelo, niña», murmuró intentando apartarse, pero ella apretó aún más su mano y respondió: «Ahora sí lo eres». Benjamín quedó atónito, sin reacción. El corazón se aceleró y por primera vez en 30 años una sonrisa, aunque tímida e insegura, intentó nacer en sus labios. La niña, que pronto supo llamarse Sara, no soltaba su mano. Lo jalaba por el patio, mostrándole dibujos colgados en las paredes, juguetes improvisados, y contaba pequeñas historias con el entusiasmo de quien siempre ve el mundo lleno de colores. Él la observaba con una mezcla de asombro y ternura, sintiendo que algo dentro de sí empezaba a reacomodarse. Con el paso de las horas, otros niños se acercaron. Primero curiosos, luego confiados, hasta que comenzaron a rodearlo, tocando sus brazos, riendo de sus torpes intentos por jugar. «Cuenta una historia, abuelito», gritó uno de los niños. Benjamín miró alrededor, incómodo, pero terminó cediendo. Se sentó en un banco de madera, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, ronca y grave, narraba recuerdos sencillos de su infancia, y los ojos atentos de los niños brillaban. Se encontró riendo entre ellos, sintiendo que su alma se calentaba de una manera que ya no creía posible. Cuando cayó la tarde, Benjamín se dio cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en 30 años, no había pensado en su amargura, ni en su soledad, ni siquiera en el cáncer que había desaparecido como por milagro. Todo lo que existía en ese momento era vida. Vida que rebosaba en la risa de los niños, en el abrazo inesperado de Sara, en el coro de voces que lo llamaban abuelito. Aquello que su hija espíritu le había pedido estaba ocurriendo sin que él lo planeara. El amor, al fin, entraba otra vez en su corazón. Pasaron semanas y Benjamín ya no era el mismo hombre que había entrado inseguro por el portón del albergue. Ahora, todos los días los niños lo esperaban como quien espera una fiesta. El viejo llegaba siempre con el mismo paso arrastrado, pero bastaba cruzar el patio para que su postura cambiara. La mirada se iluminaba, el rostro endurecido se deshacía en sonrisas tímidas, y pronto una fila de pequeños brazos lo rodeaba pidiendo atención. Contaba historias, ayudaba con las tareas, enseñaba juegos antiguos. Los niños lo llamaban abuelito Benjamín, y él, en el fondo, sentía que renacía. Ese lugar se había convertido en su refugio, y aquellas voces infantiles
eran la prueba viva de que aún había color en el mundo. Entre todos, sin embargo, una se destacaba. Sara, la niña que primero tomó su mano, se había convertido en su sombra inseparable. Donde estaba Benjamin, ahí estaba ella, sonriente, curiosa, siempre aferrada a su brazo, como si temiera perderlo. Él también la buscaba con la mirada entre la multitud, como si fuera su ancla. Cuando contaba historias, era a ella a quien dirigía las miradas más largas. Cuando recibía dibujos, era el de ella el que guardaba doblado en el bolsillo. Poco a poco, esa niña se transformaba en la hija que nunca tuvo, llenando un vacío que lo acompañó durante 30 años. Pero una mañana nublada todo se derrumbó. Benjamin llegó al albergue como siempre, esperando escuchar las carcajadas, pero encontró el ambiente silencioso, tenso. Las educadoras cuchicheaban en los rincones y algunos niños estaban cabizbajos, como si un peso hubiera caído sobre todos. El corazón se le encogió. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz cargada de ansiedad. Una de las cuidadoras se acercó, vacilante, y murmuró: «Es Sara y se puso mal durante la noche. Tuvo fiebre alta, dificultad para respirar. Tuvimos que internarla. Está en el hospital». El suelo pareció escaparse bajo sus pies. La sangre se le heló en las venas y tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse allí mismo. No puede ser», murmuraba con la respiración entrecortada. Sin pensarlo 2 veces, salió apresurado hacia el hospital, los pasos temblorosos, la cabeza dando vueltas. Durante el trayecto recordaba la risa de Sara, las historias que compartieron, la manita cálida aferrada a la suya. Cada recuerdo era un cuchillo clavado en el pecho, y la idea de perderla era más insoportable que cualquier dolor que había sentido antes. En el hospital, corrió por los pasillos hasta encontrar la sala donde estaba internada. La vio acostada en la cama, pálida, con tubos conectados a su pequeño y frágil cuerpo. Las máquinas pitaban y las enfermeras se movían en silencio. Benjamin se acercó, la visión empañada por las lágrimas, y tomó su mano con cariño. «Mi niña, vas a estar bien, ¿me oyes?», dijo en voz baja con la garganta apretada. Sara abrió los ojos por un instante, débiles, y susurró: «Abuelito, no me dejes». Antes de que pudiera responder, la niña volvió a quedarse dormida. Benjamin salió al pasillo desesperado, buscando a los médicos. «Hagan algo», imploró. «Usen lo que sea necesario, cualquier tratamiento, cualquier cirugía. Les doy mi sangre, mis órganos, lo que quieran». Los profesionales intentaron calmarlo, pero uno de ellos explicó con cautela: «Entendemos su angustia, señor Benjamin, pero debido a su edad, nada de lo que ofrece puede ser utilizado. Estamos haciendo lo posible, pero el estado de ella es muy delicado». Esas palabras fueron como una sentencia cruel. El viejo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sin fuerzas, Benjamin cayó de rodillas en el frío suelo del hospital. Cubrió su rostro con las manos y dejó escapar un llanto fuerte, desgarrado, que resonó en los pasillos. Por primera vez en 30 años, no lloraba por sí mismo, ni por la vida amarga que había tenido. Lloraba por alguien a quien amaba con todo su corazón. Un amor incondicional, puro, que había surgido de manera inesperada y que ahora amenazaba con ser arrancado de él. El miedo ya no era a la muerte, sino a la vida sin aquella niña que le había devuelto la esperanza. Y allí, perdido en lágrimas, murmuraba sin parar: «No me la quiten, no me quiten a mi niña». Benjamin volvió a casa esa noche como si arrastrara cadenas invisibles. El cuerpo le temblaba, los ojos estaban enrojecidos y el alma parecía aplastada. En el camino de regreso, recordaba el rostro pálido de Sara, los tubos conectados a su frágil cuerpo y la vocecita débil susurrando: «Abuelito, no me dejes». Cada palabra resonaba en su mente como un grito de auxilio que no había podido responder. Entró en casa tambaleándose, se dejó caer en el sillón gastado
y hundió el rostro entre sus manos. Nunca en 30 años había sentido tanto miedo, tanta desesperación. El silencio de la noche fue interrumpido solo por los sollozos que escapaban de su garganta. Benjamin, antes un hombre endurecido, ahora se veía despojado de toda defensa. Dios, si es que existes, no me la quites. La voz le falló. Llévate mi vida si quieres, pero no la de ella. Murmuraba como una súplica febril, una oración confusa, sin forma, pero cargada de dolor. Y, entre lágrimas, terminó quedándose dormido, vencido por el cansancio. El sueño llegó de repente, como si la oscuridad le abriera paso a otro mundo. Allí estaba el campo dorado, silencioso y acogedor. El viento soplaba suavemente, y pronto la figura conocida surgió frente a él. Su hija espíritu caminaba despacio, el vestido blanco ondeando, los ojos serenos fijos en él. Benjamin, al verla, no pudo contenerse. Corrió hacia ella, cayó de rodillas y sostuvo sus manos. «Por favor, no te la lleves», imploró desesperado. «No me quites a Sara, no puedo vivir sin ella». Ella se agachó, le tocó el hombro con delicadeza y habló en un tono calmado, pero firme. «Ahora entiendes lo que significa amar sin medida». Benjamin lloraba sin control, las lágrimas corriendo en ríos por su rostro arrugado. «Lo entendí, sí», sollozó. «Lo entendí demasiado tarde y ahora la voy a perder. No dejes que pase eso, por favor. Si es necesario, cambia mi vida por la de ella». Su cuerpo entero temblaba y su voz desgarraba el silencio como un clamor desesperado. La hija solo sonrió. No era una sonrisa de burla ni de indiferencia, sino de quien guarda un secreto que el otro aún no puede comprender. «Me pides que no me la lleve, pero tienes que confiar». Su serenidad contrastaba con la desesperación de él. Benjamin apretó sus manos con fuerza, como si intentara retenerla ahí. «¿Confiar? ¿Cómo voy a confiar si todo lo que amo me fue quitado?», gritó con la voz rota. «No le quites lo que acabo de aprender a dar, mi amor». Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró a los ojos, dejando que el silencio hablara. Ese silencio era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Era como si dijera: «Hay algo más allá de lo que puedes ver». Benjamin lloraba aún más fuerte, los sollozos sacudiendo su pecho, pero poco a poco se dio cuenta de que no había nada que hacer más que escuchar. Finalmente, la hija acercó su rostro al de él y susurró: «El amor verdadero no termina, papá. Continúa, incluso cuando todo parece perdido. Recuérdalo». Entonces se incorporó suavemente, como si la envolviera la propia luz que la rodeaba. Benjamin extendió las manos intentando detenerla. «No te vayas, por favor, no te vayas», gritó entre llantos, pero ella solo sonrió una última vez, como quien promete que todo estará bien, antes de desaparecer en la claridad que cubrió todo el campo. Benjamin despertó sobresaltado, la respiración agitada, los ojos húmedos. Estaba de vuelta en el sillón, el corazón desbocado. Las palabras de ella resonaban en su mente. «El amor verdadero no termina». Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Por primera vez en 30 años, comprendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad de amar, y que esa oportunidad estaba en las frágiles manos de Sara, acostada en una cama de hospital, esperando por la vida. A la mañana siguiente, Benjamin despertó con el corazón hecho pedazos. Las palabras de su hija espíritu aún resonaban en su mente como una promesa enigmática. «El amor verdadero no termina». Se pasó las manos por el rostro cansado y pensó en Sara acostada en el hospital, tan frágil, tan indefensa. Apenas pudo tragar el café amargo que preparó. Cada sorbo le sabía a arena descendiendo por la garganta. No soportaba la idea de regresar al hospital y verla peor, pero al mismo tiempo sabía que debía estar allí. Era su deber, no solo como un amigo, sino como alguien que por fin comprendía el peso del amor. Al llegar, atravesó el pasillo con pasos apresurados.
el corazón golpeando contra el pecho. Reconoció a lo lejos la puerta del cuarto y ya se preparaba para lo peor. Pero, en lugar del silencio fúnebre que temía, encontró agitación. Médicos y enfermeras se movían rápidamente, pero había algo distinto en sus rostros. No eran expresiones de derrota, sino de sorpresa. Benjamin se detuvo, sintió que las piernas le temblaban y murmuró para sí mismo: «¿Qué está pasando?». Una enfermera lo vio, corrió hacia él y dijo exaltada: «Señor Benjamin, tiene que ver esto». Entró al cuarto con el corazón desbocado. Sara estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas, aún rodeada de cables y aparatos, pero con el rostro sonrosado, los ojos brillando como si la vida hubiera regresado de repente. «Abuelito», exclamó con una voz todavía débil, pero llena de alegría. Benjamin se quedó congelado en el lugar, las lágrimas brotando al instante. Corrió hacia ella, se arrodilló junto a la cama y le sostuvo la mano con fuerza. «Mi niña, estás viva. Estás viva», repetía sin cesar, como quien necesita convencerse a sí mismo de aquello. Los médicos, atónitos, intercambiaban análisis e informes en segundo plano. Uno de ellos movía la cabeza incrédulo. «Esto no tiene sentido. Ayer no había esperanzas, pero ahora los signos vitales están estables, la fiebre desapareció, los estudios muestran una mejoría súbita». Es como si su cuerpo hubiera reaccionado de una manera imposible. Benjamin apenas los escuchaba, solo podía ver la sonrisa de Sara, esa niña que se había convertido en la razón de su nuevo comienzo. La envolvió en un abrazo fuerte, dejando que el llanto corriera libremente. Su pequeño cuerpo parecía caber entero entre sus brazos, y en ese instante Benjamin sintió algo que no había experimentado en 30 años. La plenitud de amar a alguien sin reservas. «Eres mi milagro, Sara, mi milagro», repetía entre sollozos, escondiendo el rostro en su cabello. Fue entonces cuando Sara, con voz baja, reveló algo que hizo que el corazón de Benjamin se acelerara aún más. «Abuelito, durante la noche, una niña dorada vino a visitarme. Ella dijo que si la tocaba, me pondría bien. Y la toqué. Y desperté mejor». Los ojos de Benjamin se abrieron de par en par, el cuerpo entero se estremeció. Antes de que pudiera hablar, Sara añadió con una sonrisa dulce: «También me dijo algo. Me pidió que lo cuidara a usted. Dijo que usted me necesita». Benjamin no pudo contener el sollozo que lo desgarró por dentro. Abrazó a Sara con más fuerza aún, las lágrimas empapando los frágiles hombros de la niña. En lo profundo de su mente, sintió la presencia suave de su hija espíritu, como un susurro que confirmaba que le había entregado más que una cura, le había dado una familia. Los médicos seguían agitados, enfermeras entraban y salían, pero Benjamin ya no veía nada más que a Sara. El mundo podía derrumbarse afuera, y aún así, él permanecería allí, firme, abrazado a esa niña. Aquello no era solo la supervivencia de ella, sino también su redención, un milagro para los dos. Y en aquella habitación iluminada por la suave luz de la mañana, Benjamin supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que esperaba la muerte. Ahora era alguien que tenía una razón para vivir, y esa razón estaba frente a él, sonriendo, después de haber sido salvada por la hija que nunca conoció, pero que seguía cuidando de él desde el otro lado. Algunos años pasaron desde aquella mañana milagrosa en el hospital. El tiempo, que antes parecía un enemigo cruel para Benjamin, ahora corría de otra manera, más suave, más ligero, como si cada día se hubiera transformado en un regalo. Sus cabellos estaban más blancos, sus piernas ya no respondían con la misma firmeza, y las manos le temblaban al sostener los objetos más simples. Pero lo que antes habría sido motivo de enojo, ahora era solo un recordatorio de que vivir, al fin, valía la pena. El albergue se había convertido en su segunda casa. Las paredes desgastadas, el olor a pan saliendo de la cocina, el eco de las carcajadas en el patio, todo eso,
era parte de él. Allí Benjamín no era visto como un viejo amargado, sino como un abuelo de muchos. Los niños corrían hacia él, disputando espacio en sus brazos, trayendo dibujos coloridos, pidiendo historias que siempre contaba con brillo en los ojos. Sara, ya más grande, seguía siendo su compañera inseparable. Donde él estaba, ahí estaba ella, recordándole a diario que la vida le había dado una segunda oportunidad. Una tarde de primavera, los cuidadores del albergue prepararon una sorpresa. Cuando Benjamín entró al patio, apoyado en su bastón, fue recibido por un coro alto y alegre. ¡Abuelito Benjamín! Las voces de los niños llenaron el espacio de calor. Había carteles coloridos colgados, corazones recortados en papel y globos improvisados moviéndose con el viento. Se detuvo sin aliento la mirada empañada. Esas pequeñas manos extendiéndose hacia él eran la prueba viva de que su vida, antes gris, se había transformado en luz. Los niños lo rodearon. Algunos lo abrazaban por las piernas, otros sostenían su bastón, y varios le entregaban cartitas y dibujos con frases simples como «Te queremos, abuelito». Benjamín intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Rió y lloró al mismo tiempo, acariciando las pequeñas cabezas, besando frentes, sintiendo que todo el amor que se había negado durante 30 años ahora rebosaba por todos lados. En medio de la celebración, sus ojos buscaron instintivamente a Sara. La encontró sonriendo, ya más crecida, pero con la misma mirada de cuando lo llamó abuelito por primera vez. Al verla, sintió una emoción profunda. Era como si, a través de ella, su hija del otro lado cumpliera la promesa de que aún tendría una familia. Y entonces, en medio de la risa y del bullicio alegre, Benjamín levantó la mirada y se detuvo. En un rincón del patio, más allá de la multitud de niños, la luz parecía brillar de una forma distinta. Allí estaba su hija Espíritu, tranquila, serena, las trenzas doradas reflejando una claridad que no venía del sol. Ella solo sonreía, en silencio, como quien dice, «Lo lograste, papá, ya no estás solo». Benjamín cerró los ojos por un instante, permitiendo que las lágrimas corrieran libres. Cuando los abrió de nuevo, ella ya no estaba, pero su sonrisa permanecía grabada en su corazón. Por primera vez en décadas, se sintió en paz. Ya no era el hombre amargado que veía la vida como una mentira. Era el hombre que aprendió, al fin, que el amor es la única verdad que realmente importa, y que ese amor, una vez encontrado, nunca se pierde. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.